quiero ahora presentar es como una visión que creo que es lo más importante para poder entender por qué la Virgen, según el Padre Kentenich, tiene una misión especial para nuestro tiempo. O sea, ese va a ser el trasfondo de lo que voy a hablar ahora. Nosotros primero vimos la experiencia mariana del Padre Kentenich, luego la imagen que presenta el Padre Kentenich de María en su versión A. Ahora vamos a ver la versión B, porque esa imagen tiene una mirada, llamémoslo así, supratemporal para contemplar el misterio de María como compañera y colaboradora de Cristo, que es lo que ustedes pudieron trabajar seguramente en el mes pasado. Pero hay también una visión de la imagen de María de acuerdo al tiempo o desde el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Piensen ustedes que toda la riqueza del Evangelio nosotros la vamos desentrañando paulatinamente a medida que va transcurriendo la historia. Y cada época nos hace descubrir nuevas riquezas en el misterio de la fe. Piensen ustedes, por ejemplo, en lo que en el siglo XX se habló del cuerpo místico de Cristo. Siempre fue una verdad de fe, pero sin duda que a la luz de la realidad del siglo XX, esa verdad adquiría una dimensión, ¿no es cierto?, una profundidad, una importancia inmensamente más grande que lo que había antes tenido. O sea, lo que es, piensen ustedes, la membralidad, el ser cuerpo, parte del cuerpo, miembro del cuerpo de Cristo, para la doctrina social de la Iglesia. Es un pensamiento clave. Pero eso es un pensamiento que surgió en los últimos decenios, en el último siglo. Bueno, eso pasa con todo. Y por eso el Evangelio es vivo, la palabra es viva. Y está también eso que el Señor nos decía, que el Espíritu Santo nos iba a dar a conocer, se le dice a sus apóstoles, todo lo que Él les había dicho. O sea, y es el Espíritu Santo quien, ya sea en nuestro propio interior o en la Iglesia, en el magisterio, nos va cada vez explicitando. Y por eso se habla en la Iglesia de un desarrollo de los dogmas. No hay invención de dogmas, de verdades de fe. Cuando se declara una verdad de fe dogma, no es que se inicia, o sea, desde ese momento empieza a ser eso una realidad de la fe, sino que se declara en forma magisterial, ¿no es cierto?, la certeza de que esa es una verdad de la fe. Y eso se va conociendo, como digo, paulatinamente. Bueno, lo mismo pasa con el misterio de María. Y aquí entramos ya en algo que es algo extraordinariamente fuerte, una originalidad, algo específico de alguna manera del Padre Kentenich, una especialidad. ¿Se recuerdan de esa definición que dice el Padre Kentenich de sí mismo, con la mano en el pulso del tiempo, ¿no es cierto?, y el oído en el corazón de Dios? O sea, el Padre se define a sí mismo como alguien que está mirando muy atentamente qué nos dice Dios a través de lo que está pasando en el mundo, en la historia. Desde ese punto de vista, Él descubre, guiado por la fe práctica en la divina providencia, facetas o dimensiones del misterio de María que son realmente nuevas. Por lo menos, como digo, no como novedad absoluta, pero sí que resultan de hecho nuevas para el conocimiento general, eclesial, y también,
sobre todo para la pedagogía y la espiritualidad, o sea, para aquello que se deduce, se desprende de la imagen de María que tengamos. Es muy distinto, ¿no es cierto?, una pedagogía, una espiritualidad con una imagen de María del inicio de la Iglesia o del medioevo a una actual. El Padre, ¿qué ausculta en la Divina Providencia? Ausculta las voces del tiempo, del alma y del ser. Esas son categorías para nosotros totalmente conocidas, así que no las explico. Aquí es aplicación de eso. Y cuando habla de observar lo que sucede en el tiempo, en la historia, en lo que está sucediendo, el Padre Quentin ve dos dimensiones: lo que está sucediendo en el mundo en general y expresamente lo que está sucediendo en la Iglesia, la realidad eclesial. Dios nos está hablando, ¿no es cierto?, en lo que sucede en la historia contemporánea, pero a través de estas dos dimensiones, temporal, eclesial y eclesial. Con eso tenemos, ¿no es cierto?, las líneas por las cuales vamos a ir nosotros ahondando. Si el Padre mira el tiempo, es lo primero que llama la atención es que a María ve la importancia de María por el tiempo que enfrentamos. ¿Se recuerdan ustedes en la plática del 31 de mayo, donde dice el Padre Quentenich: una vez que la Virgen me dio a conocer la misión, gran misión que ella tiene para Occidente, entonces me pidió que yo le entregara todo? ¿Se recuerdan de esa expresión, no es cierto? Si ustedes reparan en ello, podemos sacar como conclusión que aquel que no sabe lo que está pasando en Occidente, no sabe qué está entendiendo por la misión de María el Padre Quentin. Si yo digo que, o el Padre dice, yo desde el momento en que comprendí la misión que ella tenía frente a Occidente, entonces me pidió que yo le entregara todo. Entonces la pregunta para nosotros: ¿y nosotros comprendemos la misión de María para Occidente? ¿Comprendemos qué pasa en Occidente? ¿Cómo puedo hablar yo de una misión de ella frente a Occidente si no sé lo que está pasando en Occidente? ¿Se fijan? Esa es la reflexión que tenemos que hacer nosotros y que es, creo, muy importante. La Santísima Virgen tiene una gran misión frente a Occidente. Una vez que me hizo comprender esto, me pidió que yo también le entregase todo. Fíjense que la motivación general, si uno mira hacia atrás, para la entrega a María, no es lo que está pasando en el mundo, ¿no es cierto?, sino que es nuestra madre, es la madre del Señor, es la Virgen María. Pero yo no creo que alguien de la Edad Media o después, digamos, en el siglo XVIII haya pensado tanto, o XIX, de que la Virgen tenía una misión frente a Occidente. O sea, por de pronto no existía en general un pensamiento histórico. Era un pensamiento el que se elaboraba de una reflexión doctrinal. ¿Qué es la verdad? Y si se miraba la historia, ¿qué se miraba en la historia? Se miraba en la historia lo que había pasado. Diversas interpretaciones de lo que había pasado. Pero no como el hombre moderno mira en el fondo la historia. ¿Cómo yo hago historia? ¿Cuál es mi responsabilidad frente a la historia? Fíjense que es distinta la visión de lo que es la historia y el Padre Quentin habla de una conciencia histórica y de una responsabilidad histórica. Si eso no lo tenemos muy vivo nosotros, Schoenstatt, bueno, va a ser un movimiento de espiritualidad, como han insistido mucho.
seguirán existiendo, ¿no es cierto? Si los hijos del padre Kentenich no están poseídos por una misión histórica, no van a entender ni al padre Kentenich ni la misión que el padre Kentenich le atribuye o descubre de María. Ahora, ¿cómo llega él a tener, o cuál es su visión de Occidente? Aquí nosotros nos metemos en varias cosas que quizás pueden resultar al comienzo más generales, teóricas, pero que son, creo yo, bien importantes. Lo primero es que el padre Kentenich, en su conciencia y responsabilidad histórica, da un juicio, diciendo, la época actual en la época actual se da un cambio de época. Perdón, las palabras se me acoplan. Nuestro tiempo está viviendo un cambio de época. No es una crisis en que está pasando algo, hay problemas y vamos a volver de nuevo a la estabilidad. No estamos simplemente en una época quizás de decadencia, donde hay que volver a levantar los espíritus, digamos, sino que él visualiza que hay un cambio histórico y dice, como nunca se había dado antes, solo comparable con el cambio del tiempo en que el hombre era nómade y se estableció en las ciudades. Y dejó el nomadismo. Ahí empezó otra realidad, otro mundo. Ahora, dice, está surgiendo otro mundo mucho más distinto a ese cambio, o en el grado, ¿no es cierto?, que pudo experimentar el hombre primitivo, ¿no es cierto?, en el cambio del sedentarismo, del nomadismo al sedentarismo. En segundo lugar, dice, es un cambio no simplemente de un tiempo que va a durar, qué sé yo, 50 años, 60 años, un siglo, 2 siglos. No, dice. Se están tirando los dados por siglos. Siglos. O sea, él se enfrenta ante una realidad histórica trascendente y se siente responsable de intervenir en este proceso. No es tan raro, ¿no es cierto? Yo creo que si nosotros le hubiéramos preguntado a San Ignacio si él creía que lo que él traía con la compañía de Jesús era trascendente, sin duda que nos habría dicho que era muy trascendente. Y de hecho, ¿no es cierto?, 5 o 6 siglos en que ellos han sido muy, muy importantes para el destino de la Iglesia. Bueno, en esa perspectiva se sitúa el padre Kentenich. Escuchen lo que él dice en una carta que escribió antes del 31 de mayo en Nueva Albesia, en Uruguay. Nos precipitamos con ritmo acelerado hacia una cultura y civilización de la uniformidad, de la globalidad, quizás habría que decir. Una imagen totalmente nueva del mundo y del hombre está en desarrollo. Para el padre Kentenich los adjetivos son muy importantes. Nosotros metemos adjetivos así un poquito para adornar. Cuando el padre, si ustedes leen el hacia el padre, por ejemplo, en un adjetivo, siempre piensen que el padre Kentenich, al ponerlo, estaba diciendo algo que era importante. Bueno, aquí dice, ¿no es cierto?, una imagen totalmente nueva del mundo. La gran pregunta que no deja descansar a los que son responsables es siempre la misma. Esta imagen llevará el sello de las fuerzas diabólicas o de las fuerzas divinas. El padre Kentenich usa una imagen que es una analogía que es también muy decidora. Él habla de que tenemos que ser como un nuevo Colón. Colón descubrió un mundo nuevo. Está también Colón en el inicio del gran cambio, digamos, con los descubrimientos geográficos de ese tiempo.
Ya estaba empezando el cambio de época. Y les voy a leer esto, son textos, les voy a leer varios textos, porque no están en el libro. Y creo que los podemos ir masticando un poquito en común. En la semana de octubre de 1967, o sea, ya regresado del exilio, estaba en una jornada, estaban varios padres ahí de Chile también, dice: uno de los frutos que nosotros, como dirigentes de la familia, debiéramos llevar de vuelta a casa es precisamente plegarnos apasionadamente a Schoenstatt bajo la consigna de la construcción de un nuevo orden social. No se trata de encerrarnos en nuestra piececita y sentarnos a rezar. No pretendemos encarnar el benedictinismo en nuestras filas, llevando una vida silenciosa, de interioridad. Con certeza que esto también lo queremos. Pero esto solo, en último término, para ser conquistadores del mundo, para ser un nuevo Colón, para construir un mundo nuevo y ponerlo a los pies de Dios, para participar en la gran misión de la Santísima Virgen para nuestro tiempo. De nuevo lo mismo. ¿Se fijan? A veces achicamos Schoenstatt, achicamos al Padre Kentenich, yo digo, jibarizamos al Padre Kentenich. Quien no se pone en estas dimensiones va a estar tranquilo con un Schoenstatt tranquilo. Con un Schoenstatt acomodado, como dice el Padre, aquí rezamos, nos reunimos, ¿no es cierto? Quizás hacemos algún apostoladito por ahí, porque hay que hacer apostolado, pero es que aquí la dimensión es otra. Y si yo hago un apostolado X, depende cómo lo hago, con qué espíritu lo hago. Yo siempre me recuerdo, nosotros cuando éramos palotinos y lo tempore, los palotinos tenían un fundito ahí en Chimbarongo y criaban chanchos. ¿Para qué? Para mantener, digámoslo, la comunidad. Y el padre Humberto, en ese tiempo estudiante, ¿no es cierto?, era uno de los primeros que se decidió para el sacerdocio. Entonces alguien le dijo al padre Humberto, no me acuerdo de las personas yo, pero le dijo, bueno, a lo mejor vas a terminar cuidando los chanchos, digamos. Te van a mandar a Chimbarongo. Y el padre Humberto, bueno, en ese tiempo no era padre, le dijo, no me importa, si es que yo veo detrás de ese chancho un mundo. O sea, en ese sentido, ¿cuál es el impulso interior que tenemos nosotros al vivir Schoenstatt? ¿Para dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué quería el padre Kentenich? O sea, no era de todas maneras un tiempo tranquilo, un Schoenstatt tranquilo. No era simplemente un movimiento que hace cosas importantes, junto a mucha otra gente que hace cosas importantes. Se trata de algo decisivo aquí. Y continúa. Algunos dicen, hay que dejar que el mundo siga su camino y después, luego que haya tomado forma, lo bautizamos. ¿Qué significa esto? ¿Que los cristianos permanecemos en segundo plano? Nunca debemos querer algo así. Nunca debemos quedarnos como cristianos, como schoenstattianos, en segundo plano. Nosotros tenemos que transformar el mundo, de nuevo, se repite constantemente. Nosotros tenemos que transformar el mundo. Nosotros mismos tenemos que ayudar a forjar un nuevo orden social. Cuando el padre Kentenich escribe su carta, la Epístola Perlonga, acá en Bellavista, al año 49, él, la primera parte, ¿no es cierto?, la termina
todos ustedes lo saben, el 31 de mayo del 49, y va con un grupo de hermanas y pone esa carta sobre el altar. Al final de esa, me entró la duda, no sé si es al final, en todo caso, en esa primera parte, el padre Kentenich dice lo siguiente: el educador católico no puede conformarse con dejar solo a Dios el reordenamiento del mundo, sino que está llamado a ser colaborador en esa gran obra. No es ni un pesimista ni un soñador. Por eso no puede aceptar la posición que sostuvo Niemöller en la Conferencia Mundial de Iglesias, en el encuentro abierto el 26 de agosto de 1948. El orador declaraba lo siguiente, y cita a este señor, el cual dice: no sabemos cómo habrán de superarse las dificultades que enfrentamos. Más aún, dudamos de si realmente pueden ser superadas. Esta duda cala incluso más hondo aún. Hablamos ya de una época post-cristiana. Piensen que esto lo escribió el padre Quinte en el 48. Y si hoy día ve uno en la realidad de la Iglesia y de la fe, de la calidad de la fe en Europa, entre nosotros, esto que Niemöller decía no es tan tirado a las mechas. Una época post-cristiana. Sin duda que Europa está viviendo muy fuertemente una época post-cristiana. Recuerden ustedes toda la problemática, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama esto?, en la Comunidad Europea, que no se reconoció al cristianismo como un elemento esencial de la constitución, ¿no es cierto?, de la conformación de Europa. Estamos en una época post-cristiana. Y lo que dice este señor, ya no hay nada que hacer ya. Esta cosa ya camina, digamos así, y nosotros vamos a caer, dice, en lo que el padre Quinte muchas veces lo retoma, dice, en la solidaridad del desconcierto. No sabemos qué hacer. Pataleamos, tratamos de hacer cosas y vemos que los demás crecen, la mentalidad reinante, digamos, y la iglesia decrece. Vemos cómo se cierne la ruina sobre la misma iglesia. Como cristiandad hoy somos solidarios con toda la humanidad en el desconcierto común. Bueno, no quiero leerles todo, pero dice al final, ningún medio hay para defenderse de esto, porque no tenemos la posibilidad de volver a poner en orden este mundo, sumidos en el caos, ni de restaurar la dignidad envilecida del hombre. O sea, una visión pesimista. Hay muchos cristianos que la tienen. O sea, no hay que hacer, ¿qué vamos a hacer nosotros? Somos así, estamos desacreditados. Tenemos que decir más todavía. ¿No es cierto? O sea, ¿quién se nos va a pedir a nosotros cambiar? Pídanselo a los políticos, digamos, pídanselo a los empresarios, pero no se lo piden a la iglesia, por favor, digamos. Ante esta, comenta ahora el padre Kentenich, ante esta posición nos atenemos a la ley formulada por San Agustín. Dios creó el mundo sin nosotros, pero no quiere redimirlo sin nosotros. Vale decir que Dios exige nuestra participación. Dos adjetivos de nuevo: lúcida y enérgica. Lúcida, clara, que tener una visión, pero enérgica para actuar. También en el reordenamiento del mundo de hoy, que eso lo hemos muchas veces traído en Schwente, ¿no es cierto? Él lo expresaba con un lenguaje muy de la época, pero que es muy comprensible, un nuevo orden cristiano de la sociedad. Nosotros luchamos por un nuevo orden cristiano de la sociedad. Hoy diríamos, ¿no es cierto?, por una nueva cultura marcada
por el sello de Cristo, qué sé yo. Pero el concepto es muy claro. En esta perspectiva, visualiza el Padre Quintenis a la Virgen. Si alguien no tiene esto, no va a entender mucho por qué ella tiene una misión tan especial.